Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿En qué consiste la nueva jornada máxima establecida en la Ley 2101 del 2021? ¿Afecta los festivos? O sea, si esta ley afecta el pago de los festivos. Bueno, entonces vamos a hablar de la nueva Ley 2101 del 2021. Que esta ley, digamos que así en general, ¿qué hizo? Disminuyó la jornada máxima legal en Colombia. Recordemos que la jornada máxima en Colombia está en 48 horas semanales, 8 horas diarias. Así está en nuestro artículo 161, que había sido modificado por la ley 789 del 2002. O sea, desde el 2002 nosotros estamos con una jornada, ¿sí?, de 48 horas semanales, 8 horas diarias. Resulta que vino esta ley y nos redujo esa jornada máxima. Ahora, es importante hacerles una claridad que es sumamente importante. La diferencia entre jornada laboral y jornada máxima son dos cosas diferentes. La jornada laboral es la que pacten las partes. Yo veré qué jornada pacto, ¿sí? La jornada máxima es lo máximo que yo puedo pactar como jornada laboral, ¿sí? Entonces, si a mí me establecen que la jornada máxima laboral es de 48 horas, eso es lo máximo que puedo pactar como jornada laboral. Si puedo hacerlo, es máximo, no mínimo. O sea que yo puedo pactar una jornada de menos, ¿sí? Pero lo máximo por lo que yo puedo pactar, según como estaba en el artículo 161, eran 48 horas semanales, 8 horas diarias, ¿sí? En esta, como estaba el artículo antes de esta reforma, pues listo, eran las 48 horas semanales, 8 horas diarias, nos decía que debía de ser distribuida esas 48 horas en máximo 6 días, es decir, siempre respetando un día de descanso, como mínimo un día, y estaba también la opción de las jornadas flexibles que establece que listo, yo puedo aumentar la jornada laboral máxima de 8 hasta 10 horas en el día, ¿sí? Puedo aumentarla hasta 10 horas siempre que no me exceda de las 48 horas semanales. Así está nuestro artículo 161, así estaba. Hasta que llegó la ley 2101 del 15 de julio del 2021, hace días. ¿Qué nos dice esta ley? Primero que reduce la jornada máxima laboral, la reduce de 48 horas a 42 horas. ¿Sí? La redujo a 42 horas, haciendo la claridad que es sin disminuir ni salarios ni afectar derechos. Es decir, que cuando digamos que ya sea obligatorio, porque ahorita les explico, esto no es automático, esto vino de una gradualidad. Cuando ya se aplique las 42 horas semanales o menos de 48 horas, el empleador no puede decirle, ah, no, es que como me bajaron a 42 horas la ley, entonces pues yo le voy a bajar ese proporcional en horas también, pues porque yo no puedo perder. No, la ley muy puntualmente establece que no se pueden afectar derechos, ¿sí? La persona tiene que recibir su mismo pago, lo mismo que recibía por 48 horas, debe recibirlo por 42. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así lo establece la ley. ¿Listo? Entonces, redujo nuestra jornada de 48 a 42 horas. ¿Sí? La ley como tal, si ustedes la leen, la ley como tal no nos dice cuántas horas diarias máximas debe de tener o debe de trabajar una persona. No dice, pero sí nos dice algo. Nos dice que estas 42 horas debemos distribuirlas en máximo 6 días, respetando el día de descanso. Es decir,
que interpretando esto que nos está diciendo, ustedes toman 42, lo dividen entre 6 y ahí les va a dar 7. Es decir, que bajamos de 8 horas diarias a 7 horas diarias, ¿sí? Y también nos trajo esta ley que la jornada flexible, recuerden que la flexible permitía que se subiera hasta 10 horas antes, siempre respetando las 48 horas en la semana, pues en esta ley se estableció que la jornada flexible va no hasta las 10 horas, sino hasta 9 horas, ¿sí? 9 horas y no podrá exceder de las 42 horas semanales. Aquí ustedes me disculparán. Discúlpenme en un segundo, yo aquí de una vez corrijo porque se me fue. Escribí mal allí. Listo, entonces, la jornada flexible es hasta las 9 horas diarias, max, siempre que no vaya a, digamos, superar 42 horas semanales. ¿Listo? Esto es lo que nos trajo la ley. Ahora, ¿cómo se aplica? Porque lo que les digo, tiene una aplicación gradual. No es que a partir del 15 ya todos tenemos que tener una jornada laboral de 42 horas. No, ¿sí? No es así. Pero sí les hago la claridad de que la misma ley dice que podrá el empleador si quiere, o sea, el empleador que en este momento quiera ya aplicar las 42 horas, bajar de una vez la jornada a 42 horas, lo puede hacer, si él quiere. Pero si no quiere, pues entonces esta aplicación de las 42 horas como jornada máxima se aplicarán de forma gradual. ¿De qué forma? La ley dice que a 2 años después de expedida esta ley, es decir, a julio del 2023, se va a reducir la jornada de 48 a 47 horas. Es decir, se disminuye 1 hora. O sea, en 2 años es que empieza a ser gradual, ¿sí? Esa disminución de la jornada máxima. En 2 años va a bajar de 48 a 47 años. ¿Sí? Luego, a 4 años, es decir, 2 años después, va a bajar 2 horas. Va a pasar de 47 horas a 44 horas. ¿Sí? Cuando hayan pasado 3 años, ¿sí? 3 años a partir de esta fecha, es decir, 1 año después. Ay, perdón, vengan, yo me lo estoy saltando. Bueno, y vuelvo a empezar. Cuando, voy a escribirlo mejor para que llevemos la línea del tiempo, perdón. Aquí, vamos aquí. Entonces, cuando hayan pasado 2 años, ¿sí? De esta fecha, de 2021 a julio del 2023, 2 años, entonces la jornada será la máxima será de 47 horas. ¿Listo? Cuando hayan pasado 3 años, es decir, 1 año después de que empezáramos con 47 horas, es decir, a julio del 2024, se va a reducir 1 hora más, es decir, que ya no serían 47, sino que serían 46 horas al 2024. Al 2025, es decir, 4 años después de hoy, 4 años, se va a reducir 2 horas. Entonces pasamos de 46 horas, que era el máximo en el 2024, a 44 horas en el 2025. Finalmente, cuando llevemos 5 años de haberse expedido esta norma, es decir, a julio del 2026, se va a reducir las 2 horas restantes, ¿sí? Y para que entonces lleguemos a las famosas 42 horas semanales. ¿Listo? Entonces, si ven, perdón, sí, 42 horas semanales como jornada laboral máxima. Entonces, si ven, es gradual. Empezamos primero en 2 años, se disminuye 1 hora, luego pasa otro año y se disminuye otra hora, pasan
otro año y se disminuyen 2 horas y pasa otro año y se disminuyen otras 2 horas hasta que lleguemos a las 42 horas. Es decir, en este momento esta ley está vigente, está vigente. Es solo que, digamos que el tema de la reducción de las horas no es inmediata. Empieza en 2 años, empezamos con 1 horita y así vamos bajando gradualmente. Repito, si el empleador quiere disminuir la jornada ya, para no entrar en esa gradualidad de estar pensando que si estamos en el 2023, entonces cuántas son, que si estamos en el 2024, que en el 2025, para no pensar en todo eso, si él decide de una vez, ahora en el 2023, bajar a 42 horas de una vez, lo puede hacer. No hay ningún impedimento. ¿Listo? Finalmente, respecto a los festivos, si de alguna forma se afectan, la respuesta es no, los festivos no se ven afectados, la jornada máxima, la reducción de la misma no afectó para nada ningún derecho, ya lo veían, ya les expresaba a ustedes, ahí no habla de que no se puede afectar ningún derecho, ¿sí? Entonces, por lo tanto, los festivos siguen conforme está en la ley. Recordemos que los festivos están en el artículo 177 del Código Sustantivo del Trabajo, que estos festivos, los descansos festivos, pues son un descanso obligatorio que tienen todos los trabajadores, que no se le pueden descontar el salario de ese día y que se entregan debido a que se hacen varios festejos que han sido declarados pues en la ley como un festejos que legalmente se tienen que descansar el trabajador, que son de carácter religioso, cívico o político. ¿Listo? Entonces esto es básicamente lo que nos trajo esta ley, recordando que ya no afecta ningún derecho de los trabajadores.